más y vamos derecho a los F. Está bravo. Bueno, mi intervención va a ser cortita. La idea es establecer un contexto dentro del cual se desarrolló el juicio de Barrio Ituzaingó anexo. Para aquellos que no tienen conocimiento respecto de lo que significó este juicio histórico que se llevó a cabo allí en Córdoba, es importante, en resumidas palabras, poder comentarles de que este juicio por primera vez se puso en discusión en un juicio oral y público el modelo de producción agroindustrial en la Argentina, tal cual lo planteaba uno de los participantes acá. Hay que salir a cuestionar. Bueno, el fallo fue precisamente, y la elaboración de este juicio perseguía de parte nuestra como principal objetivo poner en discusión el modelo de producción agroindustrial en la Argentina y poder mostrar en esa instancia judicial esto que hoy estamos tratando de dilucidar entre todos, y que es evidentemente el impacto que en la salud está produciendo los agrotóxicos. Como consecuencia de ese juicio, se condenó por primera vez en la Argentina y en Latinoamérica a un productor sojero y a un empresario de una empresa agroaplicadora mediante la aplicación de una ley, de una pena que está en una ley nacional, la 24051, que es la ley de residuos peligrosos, que aclaro, es una ley que está vigente en la Argentina del año 1997. O sea, recién en el 2012 estos fiscales y estos jueces que hoy están participando por primera vez hicieron uso y aplicación de esa normativa, siendo que es una normativa nacional que está vigente en todo el territorio y todos los fiscales de la Argentina deberían utilizar este tipo de herramienta legal. Bueno, como consecuencia de eso, les decía, se condenó a un productor, se le aplicó una pena de prisión en suspenso de 3 años y por primera vez se pudo establecer, y este es el eje, este es el mensaje, este es la consecuencia y es la que nosotros íbamos a buscar con este juicio, es que la justicia dijera por primera vez que en estos casos hay delito. Cuando uno lleva a cabo una actividad y que con motivo de esa actividad estamos afectando derechos superiores como el derecho a la salud y el derecho a la vida, evidentemente esos otros derechos deben ser limitados, deben ser restringidos. Bueno, aquí se demostró que a través de esta práctica se contamina el ambiente y que esa contaminación se produce de un modo peligroso para la salud. Y ahí se dijo, acá hay delito. Digamos, allí está precisamente el límite de cuando una actividad que está regulada y es lícita puede pasar a transformarse en una actividad ilícita y un delito. Mi idea es un poco tratar de relatarles cómo surge o cómo termina derivando en este juicio, porque recién el colega Fernando Caballero dice la justicia tiene sus tiempos, que lamentablemente no son los tiempos de la gente. Bueno, este fallo del año 2012 tiene un antecedente y tiene un origen, y ese origen se remonta al grupo de madres de Barrio Ituzaingó anexo. Este grupo de madres que es un grupo de gente de común, ciudadano común, vecinas, amas de casa, que comienzan a ver que en su barrio, en su población, empiezan a aparecer casos anormales de cáncer, es decir, empiezan a sorprenderse por la cantidad de cáncer que ellos venían vivenciando en su comunidad, en su población. Entonces comienzan, como primer tarea, salen, hacen un corte, hacen una manifestación pública, empiezan a reclamar al Estado, que el Estado comience a intervenir, que le dé respuestas a esos problemas. La respuesta del Estado, ustedes la están viendo allí, estas son publicaciones que aparecieron en la época, este es del diario La Voz del Interior, del año 2000, 2001, 2002, que es cuando comienza a crecer en intensidad el reclamo de estas madres. Allí ustedes han podido ver a lo largo de todos estos titulares, algunos de ellos hablaban, le daban cuenta de que las madres durante ese tiempo, desde el año 2000 en adelante, una de las instancias de discusión, ellas presentaron 38 querellas penales, de las cuales ninguna prosperaron. Otro de los titulares que aparecieron ahí dice, Chuit y Jiménez coinciden con el caso Ituzaingó. Chuit era en ese momento el ministro de Salud de la provincia de Córdoba y Jiménez era el secretario de Salud. ¿En qué coincidían? Que los casos de cáncer de Barrio Ituzaingó estaban dentro de lo normal, es decir, dentro de la población esperable de mortalidad de cáncer que se daba en la Argentina. Algo que por supuesto después fue absolutamente desmentido con lo que el informe que daba cuenta precisamente me daba. Bueno, estas madres
comienzan a reclamar al Estado y, por supuesto, lamentablemente no han tenido ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Solamente lograron después, hacia el año 2002, la sanción de 3 ordenanzas. La primera ordenanza que declara la emergencia sanitaria y ambiental allí en el barrio de Ituzaingó, una segunda ordenanza que prohíbe las fumigaciones hasta una distancia de 2.500 metros de cualquier casa del barrio de Ituzaingó, y una tercera ordenanza que prohibió las fumigaciones aéreas directamente en Córdoba. Pero lo que a mí me interesaba poder destacar dentro de las tareas y de la labor que llevaron adelante estas mujerazas, una de las tareas principales, y que también dio cuenta Medardo cuando hablaba en su intervención, es el relevamiento epidemiológico, y esto habla a las claras de la importancia del empoderamiento popular, cuando la ciudadanía realmente se nutre de ciertos saberes, ciertos conocimientos, cómo es capaz de poder salir a defender sus derechos. Precisamente las madres, una de las tareas principales que ellas comenzaron a hacer cuando ven que sus hijos se enfermaban de cáncer, cuando ven que empiezan a aparecer muchos casos de malformaciones, es que llevan adelante el relevamiento epidemiológico, ese que Medardo exhibía allí en su filmina. Allí hay algunas fotografías de cuando ellas estaban llevando adelante esa tarea, y este es el mapa original. Ahí ustedes pueden ver claramente, es un trabajo prácticamente artesanal de las madres. Allí tienen la referencia, el triángulo de color rojo, e iban marcando allí los casos de leucemias que ellos iban detectando, el círculo redondo, los casos de cáncer, en fin. Y ahí está claramente lo que Medardo les significaba a ustedes, de cómo se concentra en este caso en el sector de abajo del mapa la mayor casos de cáncer y de enfermedades, y que coincide precisamente, como ustedes ven allí en la flecha roja, con los campos de soja. Bueno, esta es un poco la historia de lucha de las madres, y bueno, y cómo es mi participación, mi intervención aquí en esta causa. En el año 2007 se me invita a participar en el carácter de asesor legal de la Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba. En esa condición, en diciembre del 2007, Medardo, allí lo conozco Medardo, quien era en ese momento subsecretario de Salud, me pide especialmente que me hiciera cargo del caso de Ituzaingó. Empiezo a investigar el caso, analizo el caso, busco los antecedentes, y ahí me encuentro con todo esto que yo recién les mencionaba, con la existencia de las ordenanzas, con la existencia del relevamiento. Había otros trabajos que había llevado adelante la municipalidad, que son los estudios de biomarcadores en sangre, lo cual los voy a mencionar porque después lo van a desarrollar aquí el juez y el fiscal que están participando, que son los elementos de valoración que ellos tuvieron en cuenta a la hora de la condena. Es decir, me encontré con que había un cúmulo de elementos que daban cuenta de la gravedad de la crisis del barrio. Entonces, pero las madres seguían manifestando de que allí en el barrio se seguían llevando a cabo las fumigaciones. Evidentemente, a pesar de que había previsiones de carácter legislativo, es decir, a pesar de que estaban las ordenanzas, a pesar de que hay una ley provincial de agrotóxicos que regula esta actividad, evidentemente había un fracaso del Estado que no podía o no quería controlar esa actividad, porque las madres seguían denunciando esta actividad sistemática de que se seguía fumigando allí en el barrio. Entonces me pongo a trabajar sobre esto. Una primera propuesta legal que yo elaboro para los vecinos fue en el mes de enero del 2008. Nos juntamos con las madres en barrio Ituzaingó, en el colegio de allí del barrio. Nos juntamos también con las maestras, con las docentes, con el centro vecinal, y llevamos una propuesta para el barrio, y que consistía en la presentación de un amparo ambiental. Si habíamos trabajado la posibilidad de presentar desde la Secretaría de Salud un amparo ambiental que prohibiera las fumigaciones en barrio de Ituzaingó, porque evidentemente era claro y manifiesto de que había una situación grave desde el punto de vista ambiental y sanitario, con la idea de que durante 2 años se prohibiera la fumigación allí en zonas aledañas al barrio, que durante esos 2 años se llevara a cabo un nuevo relevamiento epidemiológico, esta vez no ya desde el ámbito de las madres, sino desde el ámbito del Estado, sin que sea el Estado que se pusiera, en este caso, al frente de esta tarea a la cual le resulta totalmente obligatoria.
y terminado ese relevamiento y una vez que tuviéramos los datos y el informe de ese resultado, decidir respecto de qué hacer en esa zona con respecto a los terrenos y a los predios que había allí en el lugar. Terminamos esa reunión y le comentábamos a las vecinas que, a pesar de que nosotros habíamos trabajado en este recurso de amparo, cuando ellos tuvieran alguna novedad, alguna nueva fumigación que se llevara allí a cabo en el barrio, se comunicaran directamente con nosotros, a la Secretaría de Salud, porque íbamos a salir a denunciar claramente ese caso. Bueno, así fue lo que pasó en definitiva. El día 1 de febrero del año 2008 se llevó a cabo una tarea de fumigación aérea ahí en el barrio. La responsable del dispensario, la doctora Flamini, nos llama telefónicamente a las 8 de la mañana, denuncia el hecho, e inmediatamente con Medardo fuimos y nos constituimos ante la Fiscalía y formulamos una denuncia penal. En esos términos, la denuncia recayó en el Distrito 1, turno 3, que estaba a cargo del doctor Carlos Mateu, y bueno, a partir de allí comienza toda la tarea de investigación, es decir, es el punto de inicio, de arranque en lo que terminó derivando en la sentencia del fallo. Pero también era importante poder compartir, con esto ya voy terminando, algunas experiencias que desde lo personal me tocó atravesar y que veo que es bastante común y que se repite en colegas que recién estamos de alguna forma desandando el camino de esta nueva disciplina que es el derecho ambiental. Es decir, el derecho ambiental hoy prácticamente nos desafía a todos a estar capacitándonos, informándonos, porque es una disciplina muy novedosa, es muy reciente, hay muy poca doctrina, es decir, son muy pocos los autores que escriben sobre esta disciplina y hay muy poca, casi nada de jurisprudencia, es decir, no hay fallos donde uno pueda tomar como referencia para poder elegir un camino judicial. Entonces, hicimos la denuncia penal y bueno, nada es color de rosa, por supuesto, y ahí tropezamos con la primera piedra. El fiscal manifiesta: acá no hay delito. Ustedes saben muy bien, dice, esto es una actividad administrativa, hay una norma administrativa, hay una ley provincial 9164 que regula esta actividad, hay una autoridad de aplicación que es la Secretaría de Agricultura de Córdoba, ustedes tienen que ir y denunciar a ese lugar, dice, porque acá no hay delito. Ahí se armó una discusión muy interesante con el fiscal. Ahí le planteamos nosotros: fiscal, hace del año 2000 que las madres vienen denunciando este hecho, se está muriendo la gente de cáncer, no puede ser que acá no haya delito y que usted nos esté mandando a una instancia administrativa que sabemos, a la luz de los resultados y de la crisis que está atravesando el barrio, evidentemente el Estado durante todo este tiempo no le ha interesado controlar este tipo de actividad. Bueno, por suerte, a pesar de esa discusión, la denuncia se hizo el día viernes y el día lunes el fiscal, con muy buen criterio, ordenó el allanamiento en los campos, por ejemplo. Se obtuvo muestras de tierra, muestras de suelo, muestras de plantaciones y de un durazno. El durazno es todo. Después ellos lo van a comentar porque es la princesa del juicio, la planta de durazno. Hicimos la recolección de la muestra, segundo tropiezo que nos encontramos: la falta de formación y capacitación de los peritos oficiales para poder intervenir en este tipo de delitos de contaminación ambiental. Se toma la muestra y, por ejemplo, el líquido, el agua que se tomó, se puso en bidones de plástico. La cantidad de tierra que se secuestró era cantidades ínfimas. Y las plantas que se tomaron también fueron en un envase de plástico y cuando el propietario del campo se enteró del allanamiento y de la toma de muestras, porque evidentemente fue notificado, el abogado interpone una oposición a esa recolección de muestras, por lo cual no se pudieron hacer los análisis ahí, en ese momento. Cuando se resuelve la oposición y todo demás, pasaron 6 meses, ahí se procedió a hacer el análisis, se rechazó el planteo de los diputados, se hace el análisis y nos encontramos que la muestra de tierra no tenía nada, la muestra de las plantas no tenía nada,
y únicamente se detectó la presencia de endosulfano y glifosato en el durazno, ese que había sido conservado. También nos dimos cuenta que el agua también posiblemente había dado negativo por la mala forma de conservación, no había sido conservado en heladera, que tiene que hacerse en material de vidrio, color caramelo. Es decir, eso lo fuimos aprendiendo también a lo largo del juicio a través de informes de colaboración que iba perdiendo el fiscal. En este caso fue la licenciada Lenardón, os comunico porque es de la Universidad Nacional del Litoral, quien nos mandó las indicaciones de la forma en que debía procederse en esos casos. Por ejemplo, esa fue otra de las grandes experiencias que tuvimos a atravesar a lo largo del juicio. Y por último, y para terminar, inmediatamente después de hacer la denuncia, hicimos una presentación para solicitar la constitución en querellante particular. En este tipo de juicios es muy importante la figura del querellante particular. Querellante particular es aquel que coadyuva la tarea del fiscal, es decir, aquel que va acompañando la tarea del fiscal, y es la única oportunidad que tiene quien se siente damnificado por un hecho delictivo de poder aportar pruebas, de poder ofrecer testimonios, solicitar pericias. Mientras el damnificado no solicita esto de tener considerado como querellante particular, el único que lleva la investigación es el fiscal. Y ahí se corre el riesgo cierto de causas que nos ha pasado históricamente, que cuando no hay querellante particular se ordena el archivo de la causa y no hay quien pueda cuestionar ese archivo, no pueda presentar una apelación ni nada de eso. Entonces, esto era lo importante, nosotros lo habíamos entendido en ese momento y fuimos a solicitarle al fiscal que nos admitiera, en este caso al subsecretario de Salud, como querellante particular. Esta presentación fue rechazada en un principio por el fiscal por una cuestión netamente técnica. El derecho penal dice que únicamente pueden ser querellantes particulares todo aquel que fuera un damnificado directo, es decir, traduciéndolo al caso de Barrio Ituzaingó, únicamente en este caso podría haber sido damnificado directo un vecino que viva en Barrio Ituzaingó. Y aquí quien estaba solicitando ese tipo de participación era el subsecretario de Salud, que vivía en otra zona que no era Ituzaingó precisamente. Presentamos una apelación con el argumento que, conforme a la Carta Orgánica Municipal, el subsecretario de Salud tenía dentro de sus obligaciones el deber y la obligación de preservar el derecho a la salud de todos los habitantes de Córdoba. Con ese argumento, el juez de control hace el lugar y nos admiten como querellante particular. Después de ahí, bueno, se desarrolló toda la etapa de instrucción y ahora le voy a dar la palabra al doctor Marcelo Novillo, que fue quien precisamente llevó a cabo adelante la acusación frente a la Cámara, y después al doctor Lorenzo Rodríguez para que nos dé detalles del desarrollo del juicio. Nada más, muchas gracias. Bueno, antes que nada quiero agradecer esta invitación, y bueno, los cordobeses estamos para apoyarlos en todo lo que pueda. Se acopla un poquito, ¿eh? Estamos para apoyarlos y reconocemos la lucha de ustedes y concretamente de las docentes, más concretamente de Mariela, que tienen esta actitud de convocar, y con una gran convocatoria, por todo lo que están viviendo con el tema fumigaciones. Los chicos, cuando nos hemos enterado de lo que ocurrió aquí, vamos a bajarnos, porque si no, cuando nos enteramos de lo que ocurrió acá en Pasabilbaso, bueno, nos sacudió mucho, y yo creo que fue una cuestión, esto es un avance, lo de las fumigaciones, que hay que pararla, que hay que frenarla de una vez por todas. Nos complace estar aquí, y bueno, le vamos a relatar brevemente, porque ya Darío avanzó mucho en el tema de la prueba del juicio, la experiencia que nosotros tuvimos, de un juicio que ha sido bastante trascendente, de una sentencia que es primera en Argentina, en Latinoamérica y creo que en el mundo, y que ya ha llegado, recibimos los ecos de España y de Europa, sobre la cuestión esta de haber
encuadrado dentro de la ley penal la cuestión de las fumigaciones con agroquímicos. Nosotros estamos acostumbrados a los hechos de homicidio, de robo calificado, de estafa, abuso sexual, y de golpe aparece este expediente con estos hechos que realmente cuando comenzamos a leer, y yo me atribuyo también un poquito lo que le pasó al tribunal, igual que a mí, y al doctor Mateo, que fue el que investigó estos hechos y después me acompañó en el juicio representando al Ministerio Público Fiscal. Nos conmovió la situación de barrio Ituzaingó anexo, nos conmovió el resultado de los estudios que se habían hecho, que a varios de ellos ha hecho mención Darío Ávila, y eso motivó que llegar a concluir a este juicio hay que hacerlo sí o sí, sea cual sea el resultado, pero este juicio tiene que realizarse. Y comenzó una tarea primero de estudiar, porque la cuestión de los agroquímicos, ninguno de nosotros estudiamos nada en la Facultad de Derecho, no teníamos ni idea. Lo mismo ocurrió a quienes han estado en la parte investigativa, no solamente en la Fiscalía, sino la Policía Judicial que intervino en los procedimientos. Se notaba una falta de experiencia para realizar la obtención de lo que es la prueba y la cadena de custodia de la prueba. O sea, hubo defectos. Pero a pesar de todo esto, pudimos avanzar, pudimos realizar el juicio con el resultado que ustedes conocen. La prueba, fundamentalmente, antes quiero decir que acá fueron dos hechos nada más los que fueron juzgados. Un hecho del año 2004 por fumigación con máquina mosquito. Y el otro hecho del 1 de febrero del año 2008, hecho que fue denunciado por Medardo Ávila conjuntamente con Darío Ávila, y después fueron querellantes, el doctor Medardo Ávila fue querellante en ese segundo hecho. Pero no fue toda la historia de agresión sobre el barrio Ituzaingó el que juzgamos nosotros en la Cámara Primera. Fueron nada más que esos dos hechos, porque fueron los hechos que fueron denunciados y fueron los hechos que llegaron a la justicia penal y se investigaron y se juzgaron. O sea, esto es importante contemplarlo y entenderlo por la prueba, por las penas, especialmente porque las madres de barrio Ituzaingó quedaron algo descontentas con las penas, porque se pensaban que los imputados merecían 10, 15, 20 años de prisión por todo el daño que habían causado durante 10 años por lo menos. Y no es así, pero no entendían por qué 3 años de prisión. Porque fueron nada más que esos dos hechos. La prueba fundamentalmente se compuso, hago una mención rápida para no entrar en una cuestión de procedimiento, de los testimonios de los vecinos del barrio con todos los daños y que habían sufrido en la salud. Los testimonios de científicos que fueron y declararon sobre los efectos que producen cada uno de los agroquímicos que fueron hallados en el predio donde se produjeron los allanamientos. La prueba, el material que fue secuestrado, en los campos, es decir, allí es donde se nota la inexperiencia y la falta de preparación de los funcionarios de la Policía Judicial que intervinieron. En cada uno de los campos recogieron 3 paladas nada más de tierra y de soja y de plantas. 3, podrían haber sacado 20, 30. Y después vino el problema de la cadena de custodias, porque la defensa cuestionó mucho esta prueba, que por resultado dio, por suerte, en una pericia química, que allí había distintos agroquímicos. En el primer hecho se encontraron DDT, dieldrin, clorpirifos, ciclordano, etosulfán, glifosato.
y 2.4D, justamente hoy escuchaba que se hablaba de esto. En el segundo hecho, en el año 2008, se encontraron endosulfán y glifosato. Pero por suerte, mediante una pericia, pudimos determinar la existencia de estos agroquímicos, que fue una cuestión muy importante. Y otra parte de la prueba fue muy importante, los estudios que se realizaron, algunos de los cuales ya fueron mencionados por Darío Ávila, como fueron los estudios biomarcadores de exposición en los niños. Se hizo un estudio en el año 2005 de 30 niños que fueron con el consentimiento de los padres, fueron elegidos 3 chicos por manzana, y en todos dio el resultado que tenían agroquímicos en sangre. Y en 26 de ellos tenían un agroquímico que se llama hexaclorociclohexano, que ya estaba prohibido. Así que fíjense la alta exposición de los niños a los agroquímicos. En el año 2010 se repiten estos estudios en 144 niños y más del 80% arrojó como resultado la existencia de agroquímicos. En algunos niños tenían 6 agroquímicos en sangre. Nos aclararon de esto, que no quiere decir que estén enfermos, sino demuestra la alta exposición que tuvieron a los agroquímicos. Y esto es fundamentalmente, como lo ha dicho Darío Ávila, los campos donde se cultivaba soja estaban pegados al barrio. Otros estudios fueron el estudio de la Facultad de Ciencias Exactas, que dio como resultado que el barrio estaba altamente contaminado y que el contaminante más evidente era justamente endosulfán y heptacloro, recomendando que cesaran inmediatamente las aplicaciones, especialmente en forma aérea. Y después el estudio organizado por la Organización Panamericana de la Salud, un estudio que volvió a ratificar todo esto que le estoy diciendo y dio que el contaminante más severo era justamente los agroquímicos, recomendando también que inmediatamente tenían que cesar la aplicación de agroquímicos por vía aérea y terrestre. Todos estos estudios, imagínense ustedes, fueron cuestiones científicas muy bien hechas, con fundamentos muy sólidos. Incluso uno de los testigos más importantes que tuvimos en el proceso fue el doctor Ariel de Petris, que dirigió el estudio de la Organización Panamericana de la Salud, donde además de ratificar todo el estudio, hizo una detallada explicación del resultado y los fundamentos. Entonces, indudablemente que estos hechos estuvieron acreditados. Con respecto a la calificación legal, acá fueron condenadas 2 personas. El productor agropecuario que tenía los campos casi pegados al barrio, porque alquilaba uno que estaba al lado y era propietario de otro que estaba a 400 metros. Y fue condenado el aplicador aéreo que por el segundo hecho que fue juzgado, que fue motivo del juicio. Y se lo encuadró en el delito justamente de la Ley de Residuos Peligrosos, de la Ley 24051, en el artículo 55, la figura dolosa, porque generalmente se tiende a imputar la figura culposa, pero le voy a explicar por qué el dolo. Y fue en la figura simple, que tiene una pena de 3 años a 10 años de prisión, que establece concretamente que el que utilizare los residuos previstos en la ley, los anexos 1 y 2, que provoquen una contaminación en el ambiente, en el suelo, en el agua, de un modo peligroso para la salud, serán reprimidos con las penas del artículo 200 del Código Penal, que es
el envenenamiento y la contaminación de agua, sustancias alimenticias y sustancias médicas. Entonces, esto es la aplicación que se hizo. Acá no se investigó la cuestión de la relación causal. Yo no sé si hay abogados, pero sí le explico muy someramente. Generalmente todo delito, la mayoría de los delitos del Código Penal son delitos de resultado, porque hay que demostrar la relación causal entre la conducta, el hecho, y el resultado. En el homicidio, por ejemplo, disparar un arma de fuego produce la muerte. Entonces hay una relación causal entre el disparo y la muerte de una persona. ¿Me entienden? Eso es la relación causal. Bueno, el delito ambiental, el delito penal, el derecho penal ambiental y el delito ambiental, o que también se le llama delito ecológico, fundamentalmente y prioritariamente es un delito de peligro abstracto. O sea, no hace falta demostrar que con esa fumigación del año 2004 o esa fumigación del año 2008 se produjo la muerte de esta persona o que tuviese esta enfermedad. Entonces, no, es justamente porque muchas veces los resultados llegan después, llegan mucho después. Y entonces sería admitir un derecho penal ambiental de resultado, sería decir que el derecho penal llegó tarde, cuando tiene que cumplir también un fin precautorio y un fin de prevención. Justamente actuar cuando exista el peligro, cuando exista el riesgo de un daño evidente. No hace falta esperar un resultado. Por lo tanto, este cuadro de que este barrio era contaminado totalmente por distintos factores, especialmente por agroquímicos, nosotros no investigamos porque no lo íbamos a poder determinar, que las cantidades de muertes que existieron, o la cantidad de niños mal formados, o la cantidad de abortos espontáneos que existieron, fueron producidos por estos dos hechos puntuales que le estoy refiriendo, porque se trata de un delito de peligro. La ley agrava una pena de 10 a 25 años cuando se produce con motivo de esta conducta la muerte de una persona. Pero la figura simple viene a ser un delito de peligro abstracto, por los motivos que le acabo de mencionar. Entonces, la pena que la Fiscalía pidió fue algo un poco superior a la pena que el tribunal impuso. Nosotros solicitamos para el productor agropecuario 4 años de prisión efectiva y para el aeroaplicador 3 años de prisión efectiva. Los dos fueron condenados a 3 años de prisión condicional. No nos afecta, nunca me sentí afectado por esto. Lo más importante de este juicio fue determinar que esta conducta de fumigar con agroquímicos en la forma como se fumigó es un delito previsto en la ley penal. Eso es lo que queríamos lograr como resultado, eso es lo que el tribunal acompañó a la Fiscalía para que así se resolviera, y el Tribunal Superior de Justicia ha confirmado esa sentencia. En este momento está en la Corte Suprema, porque los defensores pelearon esta cuestión hasta último momento y la siguen peleando. Y la pelea fundamental es la siguiente: no solamente que objetaron la prueba que les acabo de manifestar, que es una cuestión formal, pero la cuestión sustancial es que los defensores siguen sosteniendo que la ley de residuos peligrosos está mal aplicada, porque la ley habla de residuos y estas sustancias son sustancias, no son residuos. Entonces, ¿cuál fue la interpretación que hicimos nosotros, que el tribunal también, que el Tribunal Superior también hizo? Es, originariamente, los agroquímicos son sustancias, pero al ser aplicados toman contacto con la atmósfera, con el aire, con el suelo, con el agua, y se transforman en residuos. Hubo una jurisprudencia que nosotros citamos del año 2002 de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, que se llamó la causa Estrella Pampeana,
que era un choque de dos buques en el Río de la Plata, y uno de los buques tenía petróleo, estaba cargado de petróleo, y el impacto hizo que todo el petróleo se diluyera en el agua, y entonces aplicaron esa figura en la forma culposa. ¿Y por qué nosotros aplicamos la figura dolosa? Porque la situación del barrio era evidente. Como bien dijo Darío Ávila, una ordenanza del año 2002, la 10.505, estableció, declaró al barrio en estado de emergencia sanitaria, y después prohibió la aplicación a 2.500 metros de redonda del barrio de agroquímicos de cualquier forma, aérea o terrestre. O sea, los imputados conocían bien, vivían ahí, vivían allí. El imputado productor era el que vivía allí. Había tenido reuniones con los vecinos, porque los vecinos le habían planteado completamente esta cuestión de que terminara ya de fumigar, porque estaba causando daños muy importantes. 2 días antes de esta fumigación del año 2004, tuvo una reunión, fue convocado este productor y otros más, fueron convocados a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Córdoba. Justamente hablaron con el secretario de Salud a los fines de tratar de cambiar o buscar como alternativa un producto que sea orgánico para no causar el daño que estaba causando. Y se comprometió a terminar con las fumigaciones. A los 3 días de esto volvió a fumigar, y está tan probado que le sacaron una foto. Le sacaron una foto en la máquina, justamente en el mosquito, la máquina mosquito. O sea, sabía bien lo que estaba haciendo. Ese es el dolo. Actuó intencionalmente, no fue negligente ni imprudente, actuó intencionalmente para justamente seguir consumando, seguir en esta actividad que era totalmente ilegal. Entonces, para terminar, yo creo que estos hechos hay que denunciarlos, hay que arrimarlos a las justicias, porque acá hay una cuestión real. En materia de agroquímicos tenemos una proliferación de legislación en el país, empezando por la Constitución Nacional, que establece la protección a la salud, el derecho de todos que tenemos a un ambiente sano. Y están las normas precautorias, y están las leyes en materia de medio ambiente, la ley nacional, las leyes provinciales y las leyes de agroquímicos, que tienen requisitos, condiciones para que se puedan aplicar con respecto a los aplicadores, con respecto a los productores, la necesidad que exista un ingeniero que expida la receta fitosanitaria, las sanciones. Pero cuando se violan todas estas disposiciones, y especialmente en Córdoba tenemos la ley 9164 que establece las franjas en las cuales no se puede fumigar, 1.500 metros para los productos clasificados como 1A, 1B, 2, 500 metros para los productos 3 y 4. Esta es la clasificación del SENASA cuando se trata de fumigaciones aéreas, y después de 500 metros con la fumigación terrestre para los productos clasificados como 1A, 1B y 2. Entonces, cuando se violan esas normas y se hace de un modo peligroso para la salud, que también hay que demostrar la situación de peligro, allí se consuma justamente este delito. Según nuestro entender, también del Tribunal Superior de Córdoba, y vamos a ver ahora qué va a decir la Corte. Esperamos que la Corte nos confirme. Bueno, muchas gracias a todos. El doctor Rodríguez, quiero aclararle que el doctor Rodríguez presidió el tribunal, es entrerriano, tanto así que le decimos en Córdoba, ¡Uri! Bueno, si me escuchan, prefiero hablar sin el micrófono. Dale con el micrófono, estamos grabando. No, si el micrófono lo escuchan. No, estamos grabando.
yo hablo medio fuerte porque estoy medio sordo ya. Quiero agradecer profundamente la invitación que nos han hecho, a Mariela, a la gente que ha organizado este evento, acá al doctor Darío, que es la conexión que es permanente con nosotros porque ya hemos participado en varias charlas en otros lugares, hemos estado en Goya, en Corrientes. También yo soy nacido en Colón, me fui a los 18 años a estudiar en Córdoba y bueno, ya tengo 67, todavía sigo allá. Pero y esa fue una de las, también a Medardo, por supuesto, a quien lo conozco, a Medardo mucho antes de este juicio. Acepté también venir precisamente porque esto es mi provincia de origen y considero que tenía que dar, también como lo hice en otras charlas, los jueces tenemos que dar la cara de lo que hacemos. ¿Por qué digo que tenemos que dar la cara de lo que hacemos? Porque las resoluciones judiciales no están dadas para favorecer a un sector determinado, sino que las pruebas son las que nos llevan a tomar una determinada resolución. Por eso, siempre en una resolución judicial hay un 50% de personas que están a favor y un 50% que están en contra. Es decir, quién salió perjudicado o no, según las situaciones. En esta causa en concreto, y por qué digo esto, esta causa se integró con un tribunal. Nosotros podemos juzgar en forma unipersonal las cámaras del crimen y nos dividimos las causas. En este caso, nosotros entramos como tribunal, es decir, entramos los tres jueces. Intervino yo, como presidente, intervino el doctor Mario Cadevila y la doctora Susana Cordi. Esta era una causa sin preso. Yo quizás algunas de las cosas que diga voy a repetir un poco lo que han dicho los dos colegas que me presidieron en esto, pero lo que pasa es que hemos estado ya en varios eventos y siempre decimos lo mismo. Y a veces uno toma lo que ha dicho el otro y por eso quizás repita algunas cosas que ya lo ha referido el fiscal. Entre una de las cosas primeras, nosotros teníamos en este momento, en el momento que nosotros juzgamos este hecho, teníamos ingresado en el sistema penal en Córdoba entre el 1 de enero del 2013 al 10 de marzo del 2014 4.519 causas con preso y 75.880 sin preso, lo que hace un total de causas ingresadas de 80.399 causas. Para juzgar todo eso, en Córdoba capital éramos, yo me he retirado de la justicia después de esta causa. Éramos 11 cámaras, y seguimos siendo, creo, 11 cámaras, ¿no? Sí, 11 cámaras del crimen. Ahora se están por crear 2 cámaras más. Y hay algunas cámaras en el interior. La presión que hay desde los medios de prensa, desde la sociedad y desde la cárcel de quienes están imputados es muy grande. ¿Por qué? Porque la persona que está detenida está bregando por su libertad y espera una resolución. Por ese motivo, las causas sin preso, nosotros entrábamos, hacemos una al mes, o nos distribuimos en salas personales de hacer 2 o 3 cada uno de los jueces, pero como tribunal no más de una. Entró esta causa sin preso, en donde me toca a mí la distribución de causas, la presidencia. En la primera
cuando mandan la causa, porque nosotros la tenemos que clasificar en un principio, y leo glifosato en una de las partes. Yo creía que el glifosato era una botella de gaseosa. Cuando empiezo a mirar, me acordé de la profesora de química de cuarto año que me la llevé a marzo. Y yo dije, ¿y qué hago yo ahora con esto? Y empecé a ver dentro de la causa y cada vez se me complicaba más. Cada vez había cosas más raras. Esa hepsacloro que todavía no me sale Y empecé a ver todo eso y yo que estaba, y disculpen en esto, pero hemos estado en causas muy complicadas con el fiscal, un crimen político de Regino Madre, que fue un diputado que habían asesinado en el año 2001. Perdón, 1991, el juicio se hizo en el 2002. En un homicidio, una violación, un robo calificado, uno ya va medio como el médico que corta y ya... Uno es como... A ver, lo digo entre comillas, ¿no? Uno se insensibiliza un poco con lo que va haciendo. La sensibilidad la toma con la víctima. Cuando viene la víctima del robo, porque, ojo, que muchos dicen que los jueces vivimos en un termo. A mí me asaltaron 5 veces en mi casa. Y una de las veces me entraron con armas. Y yo tenía a mi hija más chica, con serio riesgo. Es decir, sé lo que es ser víctima, porque lo he sido de los hechos. Por lo tanto, uno contempla a la víctima. Pero en estas circunstancias que nos encontramos con este tipo de causas que me sacaba del contexto, y bueno, hablé con mis otros 2 colegas y les digo, entremos como tribunal porque esto yo solo, yo no entro con esto. Además, los letrados, los querellantes nos habían dicho, esto en una semana está listo. Estuvimos 2 meses entrando todos los días, y únicamente con esta causa, sin preso, nada más que con esto. Porque a medida que fueron pasando el tiempo, a medida que comenzaron a pasar las víctimas, fue una causa, ¿cómo les puedo decir?, de dolor por lo que vivimos. No fue una causa común. Esto nos sacó de contexto a todos. Entonces, por eso nos dedicamos durante 2 meses casi exclusivamente con esta causa. Yo no quiero darles opiniones personales respecto a lo que ustedes hacen, una opinión personal mía, no respecto a lo que ustedes hacen, a la acción que ustedes despliegan, porque yo les puedo jugar, y disculpen la expresión común, pero un pelotazo en contra. Cuando fuimos a hablar a San Francisco, que nos cita, vamos por la municipalidad, porque querían ampliar a los 1500 metros la ordenanza municipal para pulverizar, porque nos dijeron en el juicio, dijo uno de los científicos, Carrasco creo que fue, que la expresión correcta es pulverizar, no fumigar. Y estuvimos en San Francisco. Les dije lo mismo que les digo ahora, creo que los jueces tienen que dar la cara sobre lo que hacen, porque había gente a favor y gente en contra. ¿Por qué habíamos resuelto? ¿Qué es lo que habíamos resuelto? ¿Y quiénes éramos los que habíamos resuelto? Fui en compañía del fiscal. Luego de eso, lo digo las sentencias son públicas una vez que están. El doctor Arauz, que era uno de los defensores, que era concretamente el defensor de Parra, el dueño del campo, luego de esto me denunció en el Tribunal de Ética de la provincia, porque dijo que demostraba que yo no había sido objetivo con el fallo, porque fui a dar una charla ante personas como ustedes.
Y yo hice todo el descargo al Tribunal de Ética porque me fui del Poder Judicial con 43 años que tuve, yo entré ad honorem en tribunales, a todos mis cargos llegué por concurso. Me fui con 43 años y yo no he tenido un llamado de atención a un sumario administrativo. Y aparece una persona por un fallo que le resultó adverso y por una charla que di, como lo doy acá, y me denunció. Por eso trato de ser objetivo, no les puedo dar ninguna opinión porque la pueden tomar, más ahora que la causa está en la Corte, y pueden llegar a decir la sentencia fue esta, que la tiene acá la doctora Mercado. Tiene 600 hojas, casi me tuve que quedar a dormir en tribunales para poder hacer esto, porque tenemos 15 días después de dictado el veredicto para dictar los fundamentos que están acá, en toda esta sentencia. Como la sentencia está en la Corte, ustedes saben que, no vamos a engañar, saben que hay presiones políticas siempre por toda esta circunstancia y más en la Corte. Uno de los que han casado la sentencia, que la confirmó ya como lo dijo el fiscal, el Tribunal Superior de Córdoba la confirmó por unanimidad. La defensa siguió la causa y la llevó a la Corte, y el que llega a la Corte es el doctor Arao. El doctor Arao es hijo de un político conocido que se llamaba Chiche Arao y tiene sus amistades en la Corte. No sabemos qué es lo que puede resultar de esto o qué es lo que va a pasar. Las presiones políticas pueden llegar a existir. La situación es, y eso lo deseo subjetivamente, no por mérito, para mérito personal, sino por ver lo que ustedes hacen. Si esta sentencia llega a ser confirmada, ustedes pueden continuar con todo lo que están haciendo y mucho más, porque van a tener jurisprudencia. Ahora, si esta causa, por la decisión que sea, se cae, van a tener que empezar de cero de vuelta, porque no le va a quedar nada. Esta causa fue la primera causa, la primera resolución, la primera sentencia, y que en los fundamentos de la sentencia yo criminalicé una acción que hasta ese momento tenía penas de multas administrativas. En la Argentina no existía jurisprudencia, en Latinoamérica tampoco. Había un solo antecedente que es el que comentó el fiscal de la Estrella Plata, la Estrella Pampeana. Pero no era con respecto a agroquímicos, era con respecto a petróleo. Yo buscaba jurisprudencia con el tema de agroquímicos. Había dos causas. Una en el Cantábrico, en España, pero era por una contaminación de mejillones. No se adaptaba a esto. Otra causa sí, que era por el glifosato, de un productor francés, el Lyon, y que muere de cáncer. Y se hizo el juicio, pero no criminal, fue un juicio civil. Es decir, lo ganó, pero fue un juicio civil. Tampoco me servía para mí penalmente, porque yo estaba investigando una causa penal, una causa criminal. Esta causa tuvo desde un inicio presiones por grupos ambientalistas que por lógica están luchando por esto. Había un acampe frente a tribunales. La presión la recibe uno por la vuelta, no porque alguien vino a golpear mi puerta o me llamaron por teléfono. Además, ya desde siempre, y por una cuestión de seguridad interna, desde que tuvimos esa causa con este político, que uno recibe a veces algún mensajito, una amenaza telefónica, yo las hacía públicas porque es una forma de protegerse a uno. Entonces, si alguien me llamaba, uno la hace pública y ahí se paran cualquier tipo de injerencia. Pero las presiones estaban de los grupos ambientalistas, de la misma gente de Barrio Ituzaingó, porque estaban divididos. Por un lado estaban las madres del dolor, las
madre del dolor, y por otro lado había la otra parte del barrio, en donde vino a declarar incluso el dirigente del barrio, estaba a cargo ahí de la comisión del barrio, en donde nos dijo en el debate que por culpa nuestra muchas de las propiedades del barrio habían perdido valor, por lo que se decía. Había presiones de los grupos, el poder político en cuanto a la municipalidad o en cuanto a la parte del gobierno, por las responsabilidades que le podía caber por esta situación, porque toda esta situación que nosotros investigamos y resolvimos fue con motivo de la falta de la presencia del Estado. El Estado no estuvo presente para controlar, entonces estas cosas ocurrían. Cuando ocurrían estas cosas, iban y pagaban la multa administrativa que yo les dije y se continuaba. Presiones de los grupos de ingenieros agrónomos. Hasta tuvimos la presencia de un letrado, en los cuales me llamó la atención porque venía siempre al debate. Un día le pregunto si le interesaba el tema, que lo conozco de hace muchos años. Le digo, ¿a vos te interesa el tema? Le digo que te veo que venís siempre por acá. Me dice, no, dice, cuando termine el juicio te voy a decir por qué. ¿Cuál era el interés? Estaba, según me refirió él, ¿no? Estaba pagado por una tabacalera porque estaban pulverizando, fumigando. Pulverizando es lo que dijeron que había que decir, pero creo que fumigando se entiende mejor. Estaban fumigando las plantas de tabaco en Salta, que hay muchas plantas de tabacalera, y estaban fumigando con glifosato. Entonces de la tabacalera querían saber qué es lo que nosotros íbamos a resolver. La causa fue, les dije, que integramos el tribunal, fue compleja desde su inicio. Nosotros juzgamos, como ya lo dijo el fiscal, 2 hechos, pero 2 hechos concretos. Y nosotros tuvimos una herramienta a favor que quizás a muchos les falten en situaciones similares, que este barrio había sido declarado en emergencia 2 años antes, del 2004 en el 2002. Sale la ordenanza, la 10.590 de la Municipalidad de Córdoba, que declara al barrio en situación de emergencia. En esa ordenanza se prohíbe todo tipo de pulverización aérea y terrestre a una distancia no menor a los 2.500 metros. La justicia nosotros no dimos por respuesta, porque por ahí ustedes protestan que la justicia, que los retrasos. Sí, tienen razón. La justicia no dio respuesta porque hay una denuncia en el año 2004 y esa causa quedó archivada. Después vino la otra, el 2008, que ellos comenzaron a movilizar y se comenzaron a movilizar las madres. Y ahí se empezó a tomar un poco la conciencia de lo que estaba ocurriendo. En esa causa, la primera causa del 2004 y también en la del 2008, porque el barrio continuaba en situación de emergencia, que les digo que en muchas situaciones no se da, que jugaba a favor del fallo definitivo nuestro, es que al estar declarado el barrio en situación de emergencia y una prohibición de una ordenanza municipal que le prohibía fumigar a menos de 2.500 metros, y este hombre lo hizo, lo digo, me facilitó la tarea para yo poder condenarlo, porque estaba transgrediendo la ordenanza. Ustedes no se olviden, hay una ley, la Constitución Nacional, que ya la nombraron, el artículo 41, tercer párrafo, nos habla del derecho ambiental. Las provincias tienen la soberanía porque vivimos en un país federal. Las provincias tienen sus propias constituciones y sus propias leyes protectoras del medio ambiente. Y a su vez los municipios tienen autonomía, tienen independencia, incluso del poder central de la provincia, para dictar sus normas. Nosotros, después de esta sentencia, en 22 municipios en Córdoba,
ampliaron el radio para no fumigar a 1500 metros. Un radio que estaba antes, que prácticamente no existía. Fumigaban al lado de las ciudades y los pueblos, en colegios rurales como estos, o en los pueblos. Hoy más temprano creo que fue Medardo que explicaba que son un promedio de 60.000 hectáreas por pueblo, que tienen cada pueblo sembradíos a su vuelta. Esta situación se daba y muy grave, y se amplió después de esto. Con ese motivo fue que fuimos a San Francisco, porque querían ampliar a 1500 metros. También surgió ahí una persona que, cuando yo estaba hablando, que comenzó a gritarme porque dijo que con ese criterio también iban a tener que cerrar los peajes que están cerca de la zona de campo. No es un problema mío. Nosotros dictamos esto y que le quepa el sayo al que le quepa. La situación está así, y si ahí hay gente, no pueden fumigar. Así esas dos personas no pueden fumigar. Hay una expresión acá que he perdido, acá es muy larga la sentencia, pero ya les voy a comentar de mucha de la gente que ha declarado. Bueno, en definitiva, se comenzó este juicio, fue muy difícil, fue muy complejo, entramos en un terreno que no era el nuestro, todos, disculpen la expresión si yo por ahí hablo medio llano, pero soy así, muchos patinamos, la Fiscalía patinó y nosotros patinamos con preguntas y cosas que nos expresaban los que venían a prestar declaración. Con esas presiones, incluso hasta la Liga Agraria hizo un tractorazo el día antes de que yo comience con este juicio. También se me acusó porque lo vieron que salen esas revistas agrarias, y en una me decían de que yo estaba atentando en contra del hambre del mundo. Bueno, Medardo hoy lo explicó. Medardo explicó hoy eso de que por el tema de los agroquímicos, que por el hambre en el mundo. Las situaciones estas y por las que ustedes están pasando son situaciones, en definitiva, yo de la causa, miren, es todo esto, yo no les voy a hablar tema jurídico y no me voy a meter en todo esto porque ustedes no van a entender nada, se van a recontraburrir si yo me pongo a hablar de todo esto, así que trato de generalizar un poco esta causa. Nosotros terminamos con la condena de los dos porque pudimos probar de que, bueno, hoy tenía Medardo una fotografía de Barrio Ituzaingó, pero ubíquense, es como si fuera esta escuela, vieron que está la calle ahí, para allá empieza un campo. Ituzaingó anexo, llega hasta ese límite, la calle se llama Soloringer, llega hasta el límite, acá. Hasta ahí está construido, después viene esa calle, una calle ancha, y acá donde termina la calle, hay como una parecita de piedra todo lo largo, ahí estaba sembrando soja Parra, que no era un campo de él, es un campo que él usurpó. El campo de él está 500 metros más adentro. Nosotros hicimos una inspección ocular que fuimos todas las partes y pudimos determinar la línea de árboles. Encontré escondido en una parte que al secretario le dije que me levante el acta textual y que me ponga la descripción del portón, porque ellos negaban de que habían pasado por este lado, y había un portón muy precario que lo habían hecho con alambre y unos palos, o sea que por ahí pasaban y usurparon el terreno que quedaba al lado de la calle Soloringer. Porque ese terreno se usaba mucho como baldío, porque los dueños vivían no sé en qué parte, si eran de Buenos Aires, no lo cuidaban al terreno, entonces toda la gente tiraba basura, no estaba cuidado. Aprovechó Parra, extendió y llevó soja hasta ese límite de la calle Soloringer.
Parra fumigó en el año 2004 con una máquina Mosquito, que es lo que nosotros probamos, y después en el 2008 Parra, que contrata a Panchelo, que era el aeroaplicador, que fumigaba con el avión. Miren, para que se den cuenta, el barrio de Ituzaingó es un barrio que tiene 5.700 habitantes. Gente trabajadora, gente de clase humilde, muchos de los tanques de agua no tienen tapa. Es un barrio que a raíz de antes del 2002 de la contaminación, que se decía que era por cromo, arsénico y plomo, que era producto de las napas que estaban contaminadas porque hay muchas fábricas cerca, y vieron que la gente es muy desaprensiva, malo los grandes poderes económicos, y se tiran los residuos que van por las napas, estaban todas las aguas contaminadas de los pozos que la gente antes tomaba, el agua de pozo. También se habló, porque se trató de desviar un poco la investigación al PCB, que es el aceite que se pierde en los transformadores de PEC, pero vino Montenegro, un biólogo en Córdoba, muy conocido, al menos en Córdoba, y él nos explicó que ese líquido que pierde el PCB, si cae sobre una persona, sí le puede ocasionar problemas graves en la salud. Si no, contamina el lugar únicamente donde cae. La defensa trató de desviar de que la contaminación y el estudio de los biomarcadores en los niños en el año 2005, que estaban todos contaminados, se decía que podía ser producto también del PCB. En definitiva, nosotros terminamos probando estos dos hechos. Se probó que el avión había fumigado. Para que se den una idea, los niños, cuando pasaba el avión, esa por la ignorancia que nosotros tenemos, porque ¿cuánto hace que están los movimientos ecologistas? En el año 96, Monsanto es cuando hace la primera experiencia con los transgénicos. En el transgénico es meter un gen vivo de otro elemento sobre una planta. En este caso, la transformación que hace Monsanto en el transgénico en la soja, con eso después ellos tienen el elemento del Roundup, es decir, si es sobre una soja orgánica, el Roundup la mata, pero si es sobre la soja transgénica, el mismo Monsanto que crea la transgénica le crea el Roundup y te mato todo menos lo que yo hago. Y así comenzó esta historia del 96 hacia adelante. Hoy tenemos acá transgénicos sobre maíz y sobre algodón. Entonces esto ha ido creciendo con los años, la gente ha ido cambiando, va tomando, creo, conciencia. Ojalá tengamos nosotros resultados con esta sentencia. Como no les quiero dar una opinión personal sobre esto, porque si no van a decir, ahí estuvo el juez que dictó la causa y dijo estas cosas, por lo tanto ven que la sentencia no es objetiva, les voy a hacer algún comentario en lo que dijo una testigo. Por ejemplo, Ailón Eulalia, que ella refería, que es del barrio de Ituzaingó, desde el año 2002 a la fecha han fallecido más de 100 personas por cáncer. Hay cáncer de mama, próstata, hígado, pulmón. Después que se retiramos, jamás se les dio un aviso de que iban a fumigar. Ese tema del aviso que van a fumigar está en la ley, Los que van a fumigar en los campos deben pedir las recetas fitosanitarias, debe estar controlado por un ingeniero agrónomo. No lo que le pasó acá a Fabián, que lo mandaban en cuero con bombacha y las alpargatas.
Yo lo he visto ahora en la Expo Agro, que estaban mostrando una máquina mosquito nueva. El hombre que estaba haciendo la mezcla estaba con una escafandra, parecía un tipo que recién había bajado en Marte, unos guantes rojos hasta por acá, una cosa blanca, unas botas, todo eso. Pregúntale a Fabián cómo estaba él cuando hacía ese mismo trabajo. Esa es la realidad que se ha venido viviendo desde el 96 hacia adelante, por el hambre en el mundo que nos acusaba. Pero hay una expresión acá que dice Eulalia: jamás presentaron recetas fitosanitarias, que les digo, jamás respetaron el viento. Ahora les voy a decir una cosa: jamás dieron aviso que iban a fumigar. Nosotros nos sentíamos que éramos soja, porque nos sentíamos fumigados arriba como si fuéramos soja. Bueno, ustedes imagínense, y si uno es medio flojo, tener un testigo enfrente con su dolor que te esté diciendo esto. Es difícil a veces estar sentado como juez y escuchando a todas personas que hablan de temas como estos. Acá miren, lo voy a hacer crítico porque fue público. Cuando nosotros estuvimos en Goya, había muerto un niño que se llamaba José Carlos Rivero. Este chico había sido contaminado en unas tomateras, unos plantines de tomateras que habían fumigado. El dueño de la tomatera es abogado y el dueño es el intendente del pueblo. Le detectan órganos fosforados en orina, que encuentran también en plantas de tomate. También encuentran restos en óseos de un porcino de la familia Rivero, endosulfán, que nosotros en este juicio probamos que entre varios de los agroquímicos que se había usado estaba el DDT, un producto prohibido del año 81, y nosotros encontramos DDT. Encontramos endosulfán, que alguien dijo de los especialistas que estaban hablando que el endosulfán se prohibió, creo que a partir del 1 de enero del 2013 o el 2014. Cuando nosotros dictamos la sentencia era 2012 y nos preguntamos, pero ¿por qué no se prohíbe ahora si se sabe que puede ser un producto COP? COP son los contaminantes orgánicos persistentes que están dentro del convenio de Estocolmo del año 2001, del cual Argentina es país firmante. Cuando se investiga este caso de este chiquito muerto, dice el juez que intervino. ¿Por qué mentira? Porque ellos saben de esta sentencia. Yo por ahí soy medio disperso, pero le quería decir, cuando yo dicto el veredicto, que hoy estuvimos casualmente hablando acá con mis dos colegas, porque estuvimos como 7 horas, 8 horas deliberando los 3 jueces, no son las discusiones que ustedes ven en la película, sí, doctor, no doctor, no, éramos 3 gurises adolescentes que no nos agarramos de los pelos de casualidad, porque cada uno tratando de imponer cosas, y fue una tarea ardua. Cuando nosotros terminamos, después de 7 horas más o menos de deliberación, y vamos a dictar el veredicto, yo tenía el informe del Tribunal Superior que había 92 periodistas acreditados. Había periodistas de la televisión española, había hasta periodistas de Latinoamérica, había muchísimos. De Argentina había de muchos lados. Estaba hasta de la cadena Al Jazeera, la cadena árabe. ¿Saben quiénes no estaban? Los porteños. Los porteños no estaban. Primero porque el porteño, y disculpen si hay alguien de Buenos Aires, por lo general la política de Buenos Aires,
perdón. Pero me hago cargo, esto es mío, no tiene... no les interesa mucho lo que nos pasa a todas las provincias del interior. Nosotros nos enteramos de todos los homicidios que ocurren en Buenos Aires. Porque yo les pregunto a ustedes el homicidio la muerte del portero que mató a la chica, todos conocemos, toda Argentina. Ahora las muertes que hay en Entre Ríos, que hay en Córdoba, que hay en Salta o Mendoza, ustedes se enteran, es repercusión nacional, salvo aquellos homicidios en donde el muerto o la muerta pertenezca a un estrato social alto. Ahí sí tiene repercusión porque entra con las cosas turbias del periodismo. Bueno, el periodismo argentino no estaba, y no estaban enterados de esta sentencia, porque si esto tiene repercusión pública y la gente se entera, uno puede tomar otras determinaciones. E incluso dentro de nosotros mismos en Córdoba hay una causa con mucho más pruebas que la que teníamos nosotros en la Cámara Sexta, donde los 3 jueces que tenían esta causa, con los cuales con uno de ellos yo he discutido por qué no la sacaban, por qué no llamaban a debate, si tenían más pruebas que nosotros. Me dicen, no, porque estamos esperando que el Tribunal Superior nuestro de Córdoba resuelva a ver si confirma o no nuestro fallo. Digo, ustedes están esperando eso, ¿por qué no se juega? Si vos compartís el criterio, ¿por qué no se juega? Bueno, como eso ocurre en muchos tribunales en los cuales hacen oídos sordos, como puede pasar aquí, en donde no se hacen cargo o no se responsabilizan los fiscales o los jueces que tienen que investigar. Y en este caso de este chico que les decía recién, en donde el juez dice en una parte: el uso de plaguicidas y su devastador espectro nocivo de productos derivados es inveterado, generalizado y creciente. Inveterado quiere decir antiguo, arraigado, y creciente. La población en mayor o menor medida la mastica, la inhala, y dice Canducci, no hizo nada distinto a los de otros productores. Por lo tanto, no se le puede achacar responsabilidad penal alguna. ¿Podemos achacar a la dirección eólica, que además no se sabe de dónde soplaba el viento? Eso lo dijo el juez. Y le puso un falta de mérito. Eso lo dijo el juez. Precisamente nosotros en la investigación, para poder condenar a Panchelo, nosotros pedimos informes meteorológicos. Yo tenía hasta el informe meteorológico del día. Sabía la cantidad de gotas de agua que había caído, si había llovido la semana anterior o la posterior. Pedí informe de la velocidad del viento, porque ustedes saben que si hay un viento de 10 kilómetros no se puede pulverizar con el avión, porque con los órganos clorados que se carga el avión, los átomos de carbono que se pueden mezclar con los átomos de hidrógeno se convierten en cloro, y la gotita que larga el avión es muchísimo más livianita que una gotita de agua. Por lo pronto se produce la deriva. Cuando el avión fumiga, la deriva, ahora si pasara un avión por los campos que tienen ustedes acá enfrente, podemos estar todos fumigados, porque el viento viene de aquel lado. Entonces, Bueno, Fabián, vamos a ver dónde vamos a terminar entonces. Bueno, eso es así. Esa es la situación, y precisamente lo que este juez lo da como algo peyorativo en cuanto a acusar por donde sopla el viento, es precisamente esa velocidad del viento la que nosotros tuvimos en cuenta por el efecto de deriva del avión. Los niños de Barrio Ituzaingó, cuando pasaba el avión, comenzaban a correr debajo del avión y gritaban la lluvia. Era la lluvia que le caía, eran los agroquímicos. Esa fue la realidad. Les voy la situación nuestra, la que nosotros juzgamos, que les dije, fueron esos 2 hechos concretos.
concreto. Nosotros no juzgamos las muertes. Las muertes quedaron desnudadas en el juicio. La cantidad de muertes, las deformaciones, los cánceres, todo quedó desnudado en el juicio, porque nosotros trajimos a los testigos. La defensa protestaba porque decía que eso no se estaba investigando, y sí, es verdad, pero nosotros queremos escuchar a la gente, una trampita que podíamos nosotros hacer, para no limitar de escuchar solamente una parte. Juzgamos, les digo, esos dos hechos y el porqué de la pena. La pena ya la dijo el fiscal. Nosotros tenemos aplicamos la ley, la 24051, artículo 55, que nos refiere, está dentro del derecho penal ambiental, y manda la figura del artículo 200 del Código Penal, que específicamente el artículo 200 dice: acá está, será reprimido con pena de reclusión o prisión. La pena de reclusión ya ha desaparecido, de 3 a 10 años, y multa de 10.000 pesos a 200.000 el que envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Lo que nosotros hicimos, primero, adoptamos el sistema precautorio, porque ustedes saben que en derecho siempre hay dos bibliotecas. Siempre se aplicaba la de resultado, que ya lo explicó el fiscal. El principio precautorio, e incluso la Corte puede no llegar a estar de acuerdo con el principio precautorio, Nosotros lo aplicamos al principio precautorio. Dijo de Sousa, uno de los que vino a declarar, todos sabemos que los que fuman, el cigarrillo produce cáncer, pero no todos se van a morir de cáncer por fumar un cigarrillo. Entonces yo fumo poco, pero fumo. Quizás no me muera de cáncer, me muera de otra cosa, pero yo sé que si fumo, está probado que yo me puedo morir de cáncer por esto. Por esa situación aplicamos nosotros el sistema precautorio, porque se sabe que todos los agroquímicos, todo lo que es producido por el hombre de una forma química, es tóxico, es un elemento. A lo mejor especialistas rebatan esto, lo que yo digo, pero estimo que todo lo que produce el hombre fuera de lo natural es tóxico, más en estos elementos, de los cuales también se planteó la situación que, además de todo lo que me cuestionaron, cuando la defensa me cuestiona el tema que dice que la ley de residuos tóxicos no es ley de residuos, porque no se trata de residuos, sino que son sustancias. No sabía yo, es más, no le entendía en ese momento. Se pone pesado para dar una respuesta. Por eso después viendo, sustancia es esto, pero una vez que esto sale de acá y yo la tiro al piso, si esto es un glifosato, lo convierto en residuo. Las sustancias y los agrotóxicos que se compran, uno no los compra para tenerlos en adorno arriba de una mesa, son para usarlos. Entonces una vez que se usan, se convierten en residuos. Por eso dije también que esa interpretación de la ley es como si al legislador en su época, cuando sacó el tema de la herencia, sea únicamente para aquellos hijos concebidos dentro del matrimonio, en una relación entre dos personas, y los hijos que han nacido por inseminación artificial después no son hijos legítimos. Es más o menos lo mismo, son interpretaciones. ¿Qué les dije? El tema de la causa de las muertes, y esto para que ustedes tienen especialistas acá que los van a asesorar también mucho mejor. Tienen el tema que nosotros nos tocó y que todos desconocíamos, que es el tema de cuando se produce
una fumigación. El tema del levantamiento del material, tierra, fruta, para los estudios, mantener las cadenas de custodia, porque las cadenas de custodia de los objetos que se secuestran deben estar extremadamente vigiladas y precintadas para que eso puedan ser valorados luego en un juicio. Las muestras en niños, como ha ocurrido acá en las escuelas, las extracciones de sangre para los análisis posteriores, porque ahora que se elevó a juicio la causa madre, miren, que en este artículo del diario, esto es del martes 27 de mayo del 2014, que la eleva el juez de control, la otra causa con motivo de las muertes. Dice, en la resolución el juez esgrimió que en el caso de las conductas imputadas debían ser analizadas en la medida que hubieran puesto en peligro la salud de personas. Así concluyó que se encuentra debidamente probado que las pulverizaciones realizadas el 2 de marzo de 2004 en proximidad del barrio Ituzaingó Anexo y las efectuadas el 21 de enero y 19 de febrero de 2007 en el campo de soja y maíz explotado por la firma Termocampo Sociedad Anónima en la comunidad de Los Cedros, un pueblito que está entre Altagracia y Córdoba, cercano a Córdoba. Efectivamente, escuchen bien esto, efectivamente contaminaron la atmósfera. Esto dado que se liberaron distintas sustancias de agroquímicos que produjeron daños a los sectores poblados, con la consecuente alteración y o contaminación del medio ambiente. Esto es lo que eleva el juez de control. En lo que sí soy pesimista, de que puedan probar, por lo que hablaba hoy el fiscal, el tema de la causalidad. Si yo estoy expuesto a agroquímicos y dentro de 10 años me muero, por cualquier otra circunstancia, para probar de que mi muerte es causada por los agroquímicos, yo tengo que empezar a hacer un seguimiento médico hasta cuando yo comencé a estar expuesto a los agroquímicos. Si no, es muy difícil probar que las muertes, todas estas, los mapas que han hecho de muertes por cáncer y distintas situaciones, sean producto del agroquímico si no tienen un seguimiento de investigación. Es difícil. Por eso, todos ustedes y que están expuestos tienen que hacerse los controles médicos, tienen que hacerse los análisis de sangre, tienen que hacer los seguimientos. Ahí Medardo les explicó que de la cadena, me pareció fantástico lo que estuvo hablando de la cadena de ADN que se rompe, que en los meses de julio y junio, donde no se rompe agroquímicos, se recuperan. Tienen que hacer el seguimiento. Si alguna vez quieren probar de que alguna causa que nos pueda pasar físicamente es con motivo de eso. Para ir cerrando, le voy a pasar la palabra acá a mi colega. Les voy a cerrar con una frase. Miren, otra situación. Yo ahora estuve en España, yo tengo una hija en España, y ella es abogada de Amnistía Internacional. A través de ella yo no he intervenido ideológicamente con mi hija, ella toma sus propias determinaciones, le digo por las dudas, así que fuimos a un acto, estaban muy preocupados y están haciendo algo igual a lo que están haciendo ustedes por el tema del Z. Desgraciadamente, cuando yo fui, esto fue el 13 de octubre, que estuvimos en esa charla, que me hicieron participar en esa charla y que me sorprendieron los españoles
porque conocían de esta sentencia, por eso me invitan a esa charla. Y querían saber más sobre esto, sobre cómo habíamos hecho para criminalizar lo que antes era una falta administrativa, porque ellos lo tienen igual como falta administrativa. El CETA es lo que se firma entre la Unión Europea y Canadá. Es exactamente lo mismo que está pasando acá para los monocultivos, para que bajen las franquicias aduaneras, que si bien son pocas, el monto es poco del 3%, pero ahora lo ponen en 0%, para pasar todo lo que es agroquímico, químico, industria farmacéutica, automotrices, no me acuerdo qué otro rubro, a pasar directamente sin ningún tipo de control. Y que los países, la Unión Europea abarca todo, con Canadá, van a someterse a tribunales arbitrales que no son de la jurisdicción del país donde se ubican, ni del país de origen. Tribunales arbitrales, que son los que van a decidir cuando las empresas quieran demandar al país en el cual se radiquen por cualquier circunstancia que tengan en sus negocios y que les vaya mal. Esa es una de las cosas más graves que están teniendo. Desgraciadamente el CETA se firmó con Canadá ahora este fin de semana que pasó, y les queda el TIP, el TIP, lo pueden buscar por el Google, que este es el más grave, porque el TIP es la Unión Europea con Estados Unidos, en donde hay 6 organizaciones. No tomen esto como que hay algo subjetivo mío en todo lo que estoy hablando, yo hablo objetivamente, esto está, no van a creer que, para que no se distorsione después que digan que uno no ha sido objetivo con sus cosas. Pero el TIP son 6 organizaciones muy grandes norteamericanas, entre las que está Monsanto. Una es la que está organizando esta campaña por el tema del TIP. Acá les leo lo que me dice cómo lo termina mi colega. Esta frase me gustó, la doctora Susana Cordi, que ella me acompañó en el voto, porque en el segundo hecho votamos en disidencia. El primero por unanimidad, el segundo en disidencia. Y dice la doctora Cordi, al finalizar la división, no le voy a explicar, pero la sentencia se divide en primera cuestión, segunda, tercera. La segunda cuestión, que es la de la calificación legal. Y dice, si la obtención de mayores réditos, sobre pretexto de paliar el hambre en el mundo, triunfa sobre el respeto a la vida, y seguimos destruyendo la naturaleza, los humanos desapareceremos de la faz de la Tierra. El planeta seguramente se recompondrá, y otros seres quizás menos racionales, pero más decentes la poblarán. ¿Qué aporte le hacemos a Mariela y a todos ustedes? La sentencia, que por más que con la sencillez que ellos le dicen y quieren explicarnos que no fue un enorme esfuerzo, les va a servir a todos, porque es un enorme trabajo que han hecho de la mano por supuesto, de Darío, de Medardo, las madres. Yo no lo hice acá en el país, sino que también afuera reivindiqué el rol de las madres, y ahora tomo ese cartel que dice: por una escuela pública para la liberación de los pueblos. ¿Cuál es el rol que yo tengo y que aporte? Del grupo, la sentencia. La sentencia del Superior Tribunal de Justicia tiene enormes también y sólidos fundamentos para que la Corte acompañe. No tengamos tanto pesimismo, porque esto se ha logrado por la participación ciudadana. Sin ella nosotros no hubiésemos logrado
que se vayan concretando estas sentencias. ¿Qué más le dejamos a Mariel y a todos los amigos? La resolución esa de la universidad. Pero ustedes no creerán por ventura que yo voy a quedarme en esto. Me parece que ha sido tan fructífero lo que hemos ido escuchando de esta mañana que yo no participé en ninguna audiencia, no asistí, pero bueno, una de las películas que más nos conmueve a nosotros frente al aula, la materia que yo doy en la Facultad de Derecho está en 6º año de la carrera. Ellos son alumnos que ya casi están por obtener el título de abogados. Yo soy una profesora, pero ejerzo tengo 60 años y desde los 22 ejerzo ininterrumpidamente la profesión. El rol de esta profesora frente al aula es traer cosas concretas, reales, y hacer esta actividad áulica y extraáulica. Entonces ellos han estado, las madres han estado dentro de la facultad. Ha sido muy enriquecedora el programa que nosotros damos, que como universidad pública creo que nosotros le podemos dejar a las maestras que están aquí, que traten de, en los distintos ministerios de educación de las distintas partes del país, se puedan bajar los programas a las escuelas primarias y secundarias. Nosotros tenemos un programa ¿qué es lo que hace el profesor frente al aula de esta materia? Da toda la legislación internacional, constitucional, nacional, provincial y municipal de los recursos naturales, renovables o no. Toda la legislación. Entonces, la Argentina, ¿qué déficit tiene? Es que no contamos, por lo que fueron diciendo el fiscal y el presidente de la Cámara, en este caso, o como lo han dicho los otros abogados, no contamos con un código penal ambiental. Tienen que forzar la estructura jurídica de ese artículo 200 del Código Penal y ese artículo 55 y 56 de la Ley de Residuos Peligrosos. Pero ¿qué marca en la historia de los recursos naturales desde el descubrimiento hasta el día de hoy? Las políticas públicas en materia de recursos naturales han sido así, tanto en etapas constitucionales como de facto, liberales o reguladoras del mercado, liberales o reguladoras del mercado. ¿Hasta dónde llega esto y qué marca para los jueces un rol fundamental y que cambia? Es a partir de la reforma constitucional de 1994, que incorpora el daño ambiental. El daño ambiental tiene rango constitucional. Son pocos años. Poca es la evolución constitucional, poca es la evolución legislativa y poca la evolución jurisprudencial. Tenemos fallos importantes. Uno de ellos para la escuela primaria, para el secundario, para cualquiera de nosotros es Beatriz Mendoza y otros. La Corte contra el Poder Ejecutivo Nacional, y ustedes dirán, ¿me disperso? No. La Corte ha acompañado los procesos de participación ciudadana. Esto es lo que hacen ustedes. La participación ciudadana de Beatriz Mendoza y otras, cuando ellos denunciaron la contaminación de la cuenca Riachuelo y el río de la Plata, Riachuelo y Matanza Riachuelo. Ellos fueron los vecinos, la Corte los acompañó y la Corte fue marcándoles a los legisladores provinciales, a los concejales, a los legisladores nacionales procedimientos, y los procedimientos están. La Argentina cuenta tal vez con una dispersión legislativa enorme que nosotros la damos a nuestros alumnos, con normas constitucionales que las tenemos todos. ¿Qué déficit tienen las provincias argentinas como la que marcó Entre Ríos ahora? Es la ley. Una ley que la puede modificar. La única forma de modificarla es con este instrumento que le da la Constitución, 41, 42 y 43. En el artículo 43 está la acción de amparo,
la ambiental, porque la otra la teníamos, el 42, los derechos de los usuarios, de los consumidores, y este 41 que lo han ido relatando los otros abogados, los vecinos, los jueces, Darío, el médico, es este daño ambiental y este derecho de preservar, del derecho sano a la salud y de conservar y preservar los recursos naturales. ¿Para qué? Para estas generaciones futuras. Llegan estas generaciones futuras, no va a haber manera mientras tengamos estos modelos instalados, agroindustriales, el agronegocio, los monocultivos. Hay muchísimo y es difícil ordenar. Como aporte le podemos decir desde la universidad pública que se traten de instalar los programas en los otros niveles, terciarios, secundarios y primarios. Los niños, yo la veo a mi nieta Alfonsina con 6 años, ella ya trabaja en su escuela, se ve que ya ha tenido cierta inserción hacia los más pequeños. A mí que me conmovió en el juicio Ituzaingó, y ellos, soy la mujer del grupo que me tienen que aguantar. ¿Por qué? Porque los relatos de estas madres han sido conmovedores. Yo lo he visto en la película Desierto Verde, que ha dirigido Ulises de la Orden. Nosotros esa actividad áulica la hacemos. Nuestros alumnos deben conocer el esfuerzo que han hecho estas madres y acompañados por estos abogados que han tenido un rol esencial y trascendente de la historia. ¿Por qué? Porque yo como profesora de tantas décadas tengo en mi cabeza, y se los pongo a disposición de ustedes, la recopilación de la jurisprudencia de la República Argentina. Muchos fallos tenemos en protección de aborígenes, de comunidades, tenemos protección en bosques nativos, Dinosana en Salta, el caso que citó Marcelo del volcamiento de hidrocarburos en el líquido, en el río de la Plata, en fin, mucha jurisprudencia hay, jueces que han trabajado con ¿qué? Elementos individuales antes de 1994. ¿Qué es lo que ellos han dicho? Nosotros acostumbrados a trabajar en ¿qué? En estos homicidios, en estos juicios. Es el rol social que el juez ha adoptado una vez que este derecho constitucional fue abrazándonos a todos. Y realmente han tenido que aprender en la medida que las vecinas, los vecinos, la participación. ¿Dónde está la participación ciudadana? En la Ley General del Ambiente. Esa ley, esa constitución. Fíjense, yo trabajé, me acuerdo, por el Colegio de Abogados de Córdoba, integrando, siempre gremialmente inquieta, en la Federación Argentina del Colegio de Abogados, cuando se debatía la Ley General del Ambiente. Desde 1994 existieron en el Congreso de la Nación muchísimos proyectos de ley. ¿Cuándo se concretó? Fíjense, 1994, recién esta Ley General del Ambiente la tuvimos en el 2002. ¿Qué cuenta esta ley? Obviamente que los instrumentos de política ambiental, como bien lo dicen nuestros compañeros, nuestros amigos, esos principios de política ambiental, son muchos, son 10, donde hacen hincapié y donde va evolucionando la jurisprudencia y el aprendizaje de los abogados querellantes, los que denuncian, las madres, los vecinos, el principio precautorio y de prevención. Se va delineando, no se asusten, no han quedado solos. La ley de agroquímicos podemos nosotros, con la ayuda de los amigos de las otras provincias, generosamente darles o recopilarles las leyes de agroquímicos que están sancionadas en todas las legislaturas provinciales para que puedan mejorar la ley provincial de agroquímicos, que sería ahora de agrotóxico. Por otro lado, yo he marcado como el déficit de las ordenanzas municipales. ¿Por qué? Porque me equivoco. El déficit del poder de policía. ¿Quiénes no controlan lo que deben hacer? El poder político? Porque ordenanzas tenemos, legislación que hay que modificar o ayornar tenemos. La Constitución nos da, tanto de la Nación como de las provincias, enormes
elementos para poder exigir el control estatal. ¿Qué fue de novedoso en esta materia para todo el mundo? Porque el derecho ambiental, ¿cómo nace? Por los distintos convenios internacionales. La preocupación se va instalando en convenciones multilaterales, Estocolmo, Ecorrío y tantas otras, esta de París, en fin. Estas agendas mundiales hacen que por el poder político interno de nuestros países tenga que obligatoriamente hacer la adaptación de estas leyes, marcos internacionales, a lograr estas leyes de protección. Leyes de protección de mínimos ambientales tenemos en bosque nativo, en glaciares, en agua, en la ley de presupuesto mínimo ambiental. En Córdoba fue el bochorno más grande que tuvimos, ley de bosques nativos. Una flagrante inconstitucionalidad que logramos luego, con muchos de los que están aquí, consolidar una ley provincial del ambiente. Esta es reciente, la 10.208. Pero ¿qué tiene de importante? Elementos de gestión. ¿Cuáles son? La evaluación de impacto ambiental y agregada ahora la evaluación del impacto a la salud. Si ustedes creen que no están protegidos, deben conocer las leyes. Las maestras frente al aula, los intendentes, los concejales, reunirse con la legislación. Nosotros los abogados no tenemos que otra más que encauzar o darle a los jueces para que investiguen un sustento legal o constitucional. Existen algunos no tan nuevos, algunos viejos, pero no están descuidados. El instrumento más importante, poderoso de transformación social, y está reconocido en la ley del ambiente, es la participación ciudadana. ¿Qué más tiene esto por este rol de profesora universitaria? La educación ambiental. La Ley General del Ambiente dice: obligatoriamente debemos instalar la educación ambiental. No estamos hablando de un plan de educación en otra cívica, no, ambiental, educación, la información, leyes de información pública la tenemos para todos los recursos naturales, renovables o no. Que tenemos un código de minería que pocos lo conocen, está vigente de 1887, y Córdoba también. No ha sido la primera provincia, pero tampoco la última en prohibir la explotación de sustancias minerales nucleares y la prohibición de sustancias minerales metalíferas. Va evolucionando nuestro país. No perdamos lo que me decía Darío, cerrar con algún mensaje esperanzador, y la esperanza está que el instrumento de presión frente a este poder político que no escucha son ustedes. Acá hay un número enorme, nosotros nos somos profundamente agradecidos por lo que ustedes han sido capaces de generar, y yo lo veo porque lo escucho mucho a Medardo, a quien admiro y respeto profundamente, lo escucho a Darío, en cada vez que ellos me invitan yo voy nutriéndome y ellos van contando. Y esta es la convocatoria que va atravesando las distintas capas sociales. Perdón, acá tenemos un concejal, ojalá que él pueda receptar toda esta importante mensaje que dan ustedes, que solamente nosotros, tal vez con un poco más de conocimientos, podemos concretar en palabras, pero no es ni más ni menos que receptar la propia sensibilidad social. Y la otra cuestión, para cerrar nada más, es que ellos lo pudieron decir desde esta mañana. La responsabilidad administrativa en estas cuestiones está en todas las leyes. La ley de agroquímicos de la provincia la tiene, responsabilidad administrativa en la 9164, las ordenanzas que regulan estas actividades en cualquier punto del país regulan sanciones, inhabilitaciones, suspensiones, apercibimientos, multas.
Ese es un aspecto administrativo que no va a resolver todo, pero que existe. La otra, de menor a mayor, la otra responsabilidad es la responsabilidad civil, cuya frustración me parece que se dejó entrever, que ellas, las madres en este caso, se sienten frustradas. ¿Qué pasa con estas muertes que están acreditadas? ¿Quién responde? ¿Cómo se condena a pagar estos daños y perjuicios? Estas normas están en el Código Civil, hoy unificado. Entonces hay toda una responsabilidad civil que ha existido desde que está organizado nuestro país, 1853 a la fecha. Tenemos una responsabilidad penal que la han dejado concretamente y la han mostrado el fiscal, el querellante, Medardo y aquí el doctor, nuestro Gurí Rodríguez como presidente de la Cámara. Abordaron este caso desde el tema penal. ¿Cuántas normas tenemos para sancionar con el hecho que está tipificado? No contamos con un código penal ambiental. Algunas normas de este código penal, una norma de la ley de residuos peligrosos, que es 55 y 56. Responsabilidad penal. Hay mucho más para hablar, pero tenemos que cerrar. Y el otro es la responsabilidad por daño ambiental. Esta nueva jurisprudencia, estas nuevas normativas que, por supuesto, son mucho más difíciles de consolidar. El daño ambiental se acredita en los casos, pero ¿qué diferencia existe entre la responsabilidad civil y esta ambiental? Entre el juez que debe responder frente o va a dictar la sentencia haciendo lugar o no un resarcimiento por daños y perjuicios, un rol individual, frente a este rol del juez social que tiene que condenar por daño ambiental. La sociedad, o como ha sido concebida las normas constitucionales de 1994 en la Nación hasta la fecha, no nos van a convencer, no queda satisfecha la sociedad si nosotros quedamos con que se va a condenar de daño y perjuicio al aplicador, al contaminador en 1 millón de pesos, 2, 10, 100 o 10 pesos. Daño y perjuicio. No. Debemos reparar, recomponer. Esta es la otra cuestión nueva, difícil, con herramientas. El informe de impacto ambiental, los informes. Y ustedes en cada emprendimiento que se solicitan deben obligatoriamente exigir meterse en cada solicitud de algún tipo de actividad, cualquiera sea, como ciudadanos están habilitados a exigir realmente a la autoridad de aplicación, Ministerio de Agricultura, de Ganadería, a los servicios, las distintas autoridades de aplicación, si los informes de impacto ambiental han sido aprobados, porque deben aprobarse previa a que el emprendimiento se ponga en marcha. Por supuesto que el tema es complejo, como lo dijeron. Para mí es el más importante antecedente judicial del país. Yo lo sigo sosteniendo en cada lugar, en cada encuentro, frente al alumno. El alumno debe nutrirse y debe estar informado porque es un efecto multiplicador y son ellos los que van a continuar ejerciendo nuestra profesión tal cual lo han hecho el colega que tan maravillosamente nos han antecedido. Y bueno, nos ponemos a disposición por si hay algún tipo de dudas o de preguntas.